En general, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Muchas gracias por haberme convocado. Es para mí un honor estar aquí ante ustedes. Y nuevamente, muchas gracias porque me van a dar la oportunidad de decirles, de informarles sobre qué hacemos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros cometidos y cómo colaboramos en la mejora de la ciberseguridad de España. Incluso muchas gracias, presidente, por haberme permitido estar presente y oír a la señora Milosevic. Bueno, este es un breve esquema de lo que pretendo hacer, una pequeña introducción para entrar en materia, ponernos en el contexto que considero que es apropiado. Aunque sea muy rápidamente, no quiero dejar de pasar por lo que son los elementos fundamentales para lo que es nuestra unidad y contenido en ambas estrategias, en la de seguridad nacional y en la de ciberseguridad nacional. Y finalmente me centraré en lo que es mi unidad. Les he dejado una definición de lo que es el ciberespacio. La verdad es que hay muchas. Hay muchas. He escogido la que creo que puede ser más formal para nosotros, que es la que aparece en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. En casi todas se menciona el hecho de que Internet está en el ciberespacio y me parece muy significativo para resaltar que, si bien para nosotros, Fuerzas Armadas, y no solo a las españolas, me refiero a todas las Fuerzas Armadas occidentales, el Internet es un elemento fundamental del ciberespacio, pero también nos interesa muchísimo esa otra parte del ciberespacio que no es Internet, precisamente. Algunas ideas sobre la descripción del ciberespacio, probablemente muchas de ellas conocidas para sus señorías. Es un espacio artificial, pero es real. El efecto puede ser virtual, pero es real. Está compuesto de cables, de servidores, de equipos electrónicos, pero es real. Sin tiempo. O es tan pequeño que prácticamente es despreciable. Por lo tanto, sin distancia. Da exactamente igual que el ataque provenga de Australia o de Burgos. Da prácticamente lo mismo. Sin fronteras, lo cual tiene multitud de connotaciones. Afecta a todas las actividades de la sociedad. Estarán sus señorías conmigo que estamos absolutamente penetrados. El ciberespacio lo inunda todo. Desde que llevamos un smartphone encima, nuestra vida está más en el ciberespacio que en la realidad, prácticamente. Nos despierta por la mañana y nos conduce a lo largo de toda la jornada. El entorno legal es muy complejo, pues un poco derivado de varias de las características que hemos dicho anteriormente. Y ahora voy a tratar de incidir en algunas características desde el punto de vista operativo, más cercano a lo que es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Siempre en actividad. He sido un poco radical al decirles no existe la paz. No quiero decirles que siempre estamos en guerra, no es cierto. Pero sí que hay una gran diferencia en comparación con los dominios convencionales, con los dominios físicos. Siempre hay actividad y siempre hay ataques. De mayor o menor grado, pero siempre los hay. Múltiples actores. Esto es tremendamente relevante. En el ciberespacio actúan desde hacktivistas, que puede ser una persona aislada sin más, a un grupo de hacktivistas organizado, delincuentes, crimen organizado, terroristas y estados. Todos pueden hacer daño. Evidentemente unos más que otros, pero todos son relevantes. Sin control de armamentos. Para los profesionales de la milicia es muy frecuente hablar de un catálogo que es el James, donde tienes el listado de todos los armamentos navales, aéreos, terrestres. Aquí no hay un James. No hay un control real de armamentos. Un par de ideas sobre las ciberarmas. La ciberarma normalmente es un arma de un solo uso
Y además, indirectamente, se produce una transferencia de tecnología, ¿no? La víctima que recibe el impacto de esa ciberarma, si es capaz de retenerla y la puede analizar y hacer ingeniería inversa, si es capaz de mutarla, la puede devolver otra vez al origen o utilizarla en otra dirección. Pero en cualquier caso, ya se ha revelado el contenido y el efecto de ese ciberarma, y por eso digo que es de un solo uso habitualmente. Los ataques, haciendo una comparativa con los dominios reales, suelen tener planeamientos y preparaciones muy largos, pero la ejecución es tremendamente corta. Si piensas, señorías, lo que sucedió en mayo con el incidente WannaCry, fue algo que se extendió en horas prácticamente por todo el mundo. Aunque el planeamiento y la preparación fuesen largos, la ejecución suele ser corta. Pero no siempre, porque puede que el objetivo sea no dejar fuera de servicio un sistema, sino extraer información de ese sistema. Y lo que interesa es que ese elemento, ese malware que desplegamos, quede latente durante mucho tiempo y vaya obteniendo información poco a poco y extrayéndola. En ese caso, la ejecución no es corta, obviamente. Seguimos con algunas características. Esto es tremendamente sorprendente. Es más fácil, barato y, por lo tanto, eficiente atacar que defender. Eso nunca sucedía. Nunca sucedía. Normalmente, para atacar una posición había que utilizar el triple de recursos utilizado por los defensores. Ahora no es así. Ahora defender es, cuando hablamos del ciberespacio, mucho más caro que atacar. Y además, si lo reunimos, o sea, lo unimos con alguna otra característica que voy a comentar a continuación, caramba, es que el atacante tiene poco que perder. Es muy atractivo atacar, porque si tengo la tremenda facilidad de tirar piedras y esconder la mano, y además es fácil y barato, bueno, caramba, es una mezcla tremendamente atrayente. Es posible alcanzar al adversario en profundidad, mucho más que con el poder aéreo, que fue pues un salto tremendamente importante a partir de las guerras mundiales. Pero es que cualquier instalación, cualquier infraestructura crítica, nosotros mismos, con ese smartphone que comentaba anteriormente, estamos en el ciberespacio y, por lo tanto, al alcance de un posible atacante. Es un tema muy tocado, la dificultad de la atribución. Es muy difícil decir quién es el responsable y casi les diría que imposible de demostrar. Incluso podríamos decir, ¿qué sucede si el atacante firma su malware de tal manera que diga, bueno, pues ha sido hecho en tal lugar? Tampoco, porque puede ser un ataque de bandera falsa. O sea que ni siquiera de esa forma. Se ha comentado también en la comparecencia anterior, obviamente por todas esas características es muy utilizado en la guerra híbrida y, por supuesto, en periodos de crisis, donde la actividad en el ciberespacio se dispara. Desde luego aumenta mucho sobre situaciones de normalidad. Bueno, y hasta tal punto que constituye un quinto dominio de las operaciones, según la Alianza Atlántica, aprobó en la cumbre de Varsovia por los jefes de Estado y de Gobierno en julio de 2016. Unas ideas sobre la estrategia, que seguro que es conocida por sus señorías. Solo me interesa pararme en ese capítulo 3, donde está la relación de riesgos y amenazas, que son 12, y donde, bueno, pues en tercer lugar aparecen las ciberamenazas. Pero lo que resulta interesante es que con un segundo vistazo a esa lista observamos, y ahora resaltado en negro, que hay más amenazas, no solo las ciberamenazas, donde la utilización del ciberespacio tiene un especial protagonismo.
conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, espionaje y, por último, cómo no, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales. En el capítulo 4, nuestra estrategia nos plantea los ámbitos prioritarios de actuación y, obviamente, para combatir esas ciberamenazas, lo que nos dice es hay que elevar el nivel de ciberseguridad. Como consecuencia, cuando se distribuye, cuando se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, se aprueban también una serie de estrategias especializadas, seguridad marítima, ciberseguridad y seguridad energética. Pasamos a centrarnos por unos instantes en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Aprobada a final del año 2013, plantea un objetivo global tremendamente amplio y sencillo de plantear, pero obviamente muy complicado de lograr. Lo que se pretende es lograr que España haga un uso seguro de los sistemas de información y telecomunicaciones, fortaleciendo las capacidades de prevención, defensa, detección y respuesta. Plantea 6 objetivos específicos y a continuación establece 8 líneas de acción que se las voy a repasar muy rápidamente porque creo que son muy interesantes. La primera de ellas lo que hace es plantear la necesidad de fomentar las capacidades reales de la ciberseguridad. O sea, esa capacidad que nos tiene que permitir proteger los sistemas, detectar, reaccionar y recuperar los sistemas frente a los ciberataques. La segunda línea se centra en las administraciones públicas, en la necesidad de proteger todos los sistemas, especialmente y de manera muy concreta aquellos que manejan información clasificada. La tercera se centra en la importancia de las infraestructuras críticas. La cuarta, cómo no, se centra en la importancia del ciberdelito y el ciberterrorismo. La quinta se refiere al sector privado y le dice, sector privado, ustedes tienen que invertir en ciberseguridad. Ustedes son víctimas, por supuesto, también, igual que la Administración, y también tienen que invertir en ciberseguridad. La sexta incide en lo que es aumentar la capacitación del ciudadano, aumentar las titulaciones y aumentar la inversión en investigación y desarrollo. La séptima, probablemente la más transversal de todas, lo que indica es la necesidad imperiosa de aumentar el nivel de ciberseguridad o la cultura de ciberseguridad de los ciudadanos. Y, por último, la octava se refiere al compromiso internacional. Tanto la colaboración en organizaciones multinacionales, y concretamente se refiere a la Unión Europea y a la OTAN, como en los convenios bilaterales. ¿Y por qué? Pues porque la cooperación es absolutamente fundamental para que entre todos seamos más resistentes a las ciberamenazas. Sus señorías saben que la estructura del sistema de seguridad nacional está comandado por el Consejo. El Consejo tiene varios comités especializados y uno de ellos es el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que tiene esa composición, presidente, 2 vicepresidentes y 11 vocales. Tengo el honor de ser el vocal del Ministerio de Defensa ante el Consejo. Y la segunda, diría, responsabilidad importante del Consejo Nacional de Ciberseguridad es velar por que la estrategia se lleva a la práctica y se lleva a la práctica correctamente. Después de haber revisado la estrategia, creo que es conveniente tener un listado de quiénes son los actores importantes a nivel nacional cuando hablamos de ciberseguridad. Departamento de Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Bueno, pues para hacer frente a las necesidades que se encuentra el Ministerio de Defensa, concretamente en febrero de 2013, el día 19, se firmó la creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Fue la solución que se adoptó para hacerle frente a esas necesidades. Es una unidad
conjunta, ubicada en el Estado Mayor de la Defensa, compuesta, por tanto, por personal que proviene de los ejércitos y de la Armada, que alcanzó su capacidad operativa inicial en septiembre de 2013, o sea, hace escasamente 4 años. Y sí que me gustaría decir en este punto, porque he tenido la suerte de vivir esos 4 años en la unidad, ¿no? Y en los comienzos hemos recibido siempre una ayuda muy valiosa por parte de nuestros compañeros en la Administración, que eran más antiguos en la experiencia, tanto del Centro Criptológico Nacional como del INCIBE, como del Ministerio del Interior, en su faceta Guardia Civil, Policía Nacional y también CENEPIC. Todos estaban ahí ya operativos cuando nosotros nacimos y todos nos han ayudado a progresar más rápidamente de lo que lo hubiéramos hecho sin su ayuda. ¿Qué misión tenemos? Pues se recoge en un Real Decreto. Nuestra misión es el planeamiento y ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa, importante, en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones del Ministerio. Esa es la primera parte de nuestra misión. ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué es la primera parte de nuestra misión? Pues porque las Fuerzas Armadas occidentales son tremendamente ciberdependientes, más incluso que la sociedad a la que pertenecemos. Los sistemas de armas de hoy en día, tremendamente tecnificados, tremendamente eficaces, basan su funcionamiento en que están interconectados. Sin esa interconexión que se logra a través del ciberespacio, retrocedemos muchos años. La segunda parte de nuestra misión es planear y ejecutar también tareas defensivas en otros sistemas que pudiéramos tener encomendados. Con lo cual, ¿y qué es eso? Bueno, pues de manera genérica, apoyar a todos los otros actores que hemos comentado antes, probablemente más focalizado en lo que podría ser apoyo en infraestructuras críticas, pero bueno, es una posibilidad que queda abierta. Otra parte de nuestra misión es contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la defensa nacional. Lo veremos ahora después un poquito más detallado. Como jefe de la unidad tengo 3 dependencias que tienen su significado. En primer lugar, orgánica y operativamente del GEMAD. Y eso tiene el significado que desde la creación de la unidad se le ha colocado en la estructura orgánica tremendamente arriba, justo al lado del mando operativo de las Fuerzas Armadas. Tengo una dependencia operativa del comandante del mando de operaciones, actuando, como comentaré más tarde, como quinto mando componente, siempre y cuando nos incluye en alguno de sus planes operativos. De lo que se deduce que el Ministerio de Defensa, desde el primer momento, ha tratado de implicar la ciberdefensa en el resto de las operaciones. Y no podemos ir unos por un lado y otros por otro, todo está mezclado y así debe de ser. Y por último, hay una dependencia funcional del Secretario de Estado de Defensa, que es la Autoridad de Seguridad de la Información en el Ministerio. Y nosotros, tenemos una responsabilidad sobre lo que es la seguridad de la información dentro de los sistemas de información. En la Fuerza Conjunta, comentarles que tenemos una misión permanente, la misión permanente de defender el ciberespacio, responsabilidad del Ministerio, obviamente. Ahí nos ceñimos, ese es el alcance de nuestra misión permanente. Y bueno, pues dentro de lo que es la estructura de la Fuerza Conjunta, donde hay un diseño modular de núcleos de fuerza, estamos en el núcleo de Fuerza Conjunta número 1, que es precisamente aquellos que tienen misión permanente. Esta es la estructura de la Fuerza Conjunta en su configuración más demandante. Sí que es bastante revelador que existe un mando componente del ciberespacio. O sea, se lleva al último extremo
el hecho de que hay que implicarlo en las operaciones y que también hay un nuevo dominio. ¿Qué cometidos tenemos? Precisarles que cuando hablamos de ciberdefensa, lo que hacemos es centralizar la dirección, pero tratamos de distribuir la ejecución para que esta ingente tarea la podamos hacer entre todos. En ese sentido, los ejércitos y la Armada hacen la ejecución de la defensa de sus sistemas y, sobre todo, de sus sistemas de armas. Se dirige ese esfuerzo desde el mando conjunto, que también tiene algunas responsabilidades en cuanto a ejecución de defensa en otros aspectos. Somos los responsables de ejercer esa reacción en el ciberespacio, siempre y cuando se cumplan tres condiciones, y es que debe ser de forma oportuna, legítima y proporcionada. Y por último, pero tremendamente importante, tenemos el cometido de definir, dirigir y coordinar concienciación, formación y adiestramiento. Me detengo brevemente en la importancia de la concienciación. Es probablemente la tarea más eficiente que hacemos, porque requiere muy poca inversión y las consecuencias son tremendamente beneficiosas. Un usuario de cualquier sistema que esté concienciado de la importancia de lo que está haciendo, de que las ciberamenazas existen, se convierte en la primera línea de defensa del sistema. Es el primer filtro. Sin embargo, un usuario que no está concienciado es el elemento más peligroso del sistema. Y solo hay que educarle, si me permiten, adecuadamente. Cuando hablamos de ciberdefensa, hablamos de tres capacidades operativas. La defensa, bueno, en sus modalidades de prevención, de proactividad y de reactividad en caso de que suceda algo. La explotación, que nos proporciona una cierta alerta temprana, un conocimiento de la situación en general y una inteligencia, pero solo a nivel táctico. No somos una agencia de inteligencia, somos una fuerza combatiente en el ciberespacio, que obviamente necesita una inteligencia táctica para poder operar. Y en caso de que fuese necesario, pues una respuesta siempre y cuando se cumplan las condiciones que comentábamos anteriormente. Cuando hablamos de cooperación, absolutamente esencial, como decía antes, y siguiendo una idea de círculos concéntricos, primero dentro de lo que es el Ministerio, los ejércitos, mando de operaciones, el CIFAS, la Dirección General de Armamento y Material. A continuación, la Administración. Tenemos a CCN, a IFIBE, a Policía, a Guardia Civil, al Departamento de Seguridad Nacional. Dos colaboraciones tremendamente importantes, dos cooperaciones. Las empresas especializadas en ciberseguridad. Podemos aportar experiencia operativa que junto con su dedicación nos puede permitir lograr productos tremendamente interesantes. Y las universidades, de un extraordinario valor cuando hablamos de ciberseguridad. Fundamentalmente con dos finalidades. Una, la más tradicional, que es la de enseñanza, como no, pero otra también muy eficiente, que es la de investigación y desarrollo. Piensen que en ciberseguridad lo fundamental son las cabezas, el talento del personal que está detrás de su terminal informático. Aquí no hacen falta grandes infraestructuras para producir barcos ni aviones. No, es muy barato y la universidad tiene, por tanto, una tremenda capacidad para hacer I+D. Y, por último, la cooperación internacional. OTAN, tanto el Centro de Excelencia de Ciberdefensa en Estonia, como los distintos comités de la OTAN, la Unión Europea, fundamentalmente la Agencia Europea de Defensa, y luego, bueno, pues aliados a nivel bilateral,
con los que en muchos casos tenemos relación. A modo de resumen, y termino, señor presidente, no quiero dejar de repasar lo que en mi unidad llamamos el heptálogo, no decálogo. Solo tiene 7 puntos, pero que tratamos de tener siempre en mente. Son 7 puntos muy sencillos, pero que conviene no olvidar en ningún instante. Son todos bastante radicales, pero es que así son más claros. Cualquier sistema TIC puede ser ciberatacado. No le den más vueltas. Cualquiera. No estoy diciendo que sea fácil, claro que no, pero es posible. Permítame darle una cierta esperanza, porque cualquier sistema puede ser ciberdefendido y tampoco hay que olvidarlo. Y eso es una realidad. Cuando comento estos dos conceptos, tengo que recordar que en muchas ocasiones me he encontrado personas que se debaten en dos estados que los dos son malos. Se debaten entre la incredulidad, esto de las ciberamenazas, realmente, ¿hasta qué punto será verdad? Ese es uno de los estados, y otro es la resignación. Si te toca, no tienes remedio. Los dos son erróneos. Los dos son erróneos. Lo que hay que hacer es actuar adecuadamente. Esto no es una tarea imposible, es una tarea de método, es una tarea de persistencia, pero es algo que tiene solución. Y, por supuesto, para encontrarla hay que tener fe en ella. Un aspecto eminentemente táctico, pero muy útil para todos, creo yo. Si alguien quiere atacar un sistema, tiene que cubrir dos fases, indefectiblemente. Primero tiene que llegar al sistema víctima y luego tiene que actuar sobre él. No se puede actuar si no ha llegado a él. Parece una perogrullada, pero no lo es. En relación con la primera y mejor protección para un sistema es el aislamiento, y realmente es tremendamente útil, pero tampoco podemos confiarnos en que esa es la panacea universal. Evidentemente es algo que hay que hacer, pero teniendo además una serie de procedimientos y medidas preventivas, porque también el aislamiento se puede superar o evitar. Lo he comentado previamente de alguna otra forma, en cualquier sistema de información el factor humano es el eslabón más débil, sin ninguna duda. ¿Cómo se resuelve eso? Con concienciación, lo que comentaba anteriormente. Algo ya dicho, en comparación con los otros dominios, pues no hay distancia. No hay distancia en el ciberespacio, porque tanto la distancia como el tiempo pues, realmente están comprimidos. Y por último, ya comentado, es muy difícil, con frecuencia imposible, determinar quién es el responsable de un ciberataque, y les diría más, prácticamente imposible demostrarlo. Podemos unir una serie de evidencias y decir esto es de aquí, esto es de allá, pero demostrarlo es extraordinariamente complicado y, ya les digo, en la mayor parte de los casos imposible de hacer. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, general. Iniciamos el turno de intervenciones. Les ruego que se ciñan a los 5 minutos que tienen atribuidos. Señor Salvador. Aunque nosotros estamos aquí para tomar decisiones y para aportar ideas para toda España, evidentemente me siento orgulloso de que usted también sea granadino, y yo como diputado de Ciudadanos por Granada, pues me agrada también enormemente su comparecencia, ¿no? Quiero felicitarle también por haber recibido el premio ISACA 2017, ¿no?, en la categoría Liderazgo Inspirador, porque yo creo que si algo se está viendo en su intervención, en la intervención anterior, en nuestras comparecencias y en lo que está instalado en el conjunto de la sociedad, estamos en un momento de cambio, y una labor muy importante es la concienciación. O sea, en este momento yo creo que ustedes están haciendo también una labor de concienciación muy importante también en el propio ejército. O sea, por tanto, si el ejército no es consciente de las amenazas y de la necesidad de protección y de cómo poder actuar, pues difícilmente en su planificación para sus presupuestos pues podrá contemplar la importancia y la necesidad
un poco de todo esto, y eso lo podríamos extrapolar exactamente a todos los ámbitos, hasta el de las empresas, o sea, que tengan que saber cómo se tienen que proteger, ya que están en un mundo que tiene más oportunidades. Por tanto, en relación a lo que había dicho antes un compareciente, de que se puede intentar aparentar que se criminaliza la red, todo lo contrario. Yo he comparado en ocasiones esto pues con la gran calzada romana o con las cartas de navegación, que sirvieron para desarrollar la humanidad, igual que esto, pero al mismo tiempo eso no quitaba que hubiera asaltantes y piratas y que hubiera que tomar medidas. Pues aquí yo creo que estamos en la misma teoría, o sea, tenemos que tomar medidas precisamente para que las oportunidades prevalezcan y los malos pues no terminen pues dándonos problemas a la gente que se porte normal, ¿no? He visto de sus intervenciones, y también he visto en alguna intervención de la compareciente anterior, que a alguien le sorprendía el tema de la palabra guerra. Y yo quiero también poner de manifiesto, y que usted mismo incluso pues nos pueda decir, que cuando hablamos de que un país está en guerra con otro es una concepción, y que si estamos hablando de ciberguerra, la prevención de la guerra, pues, guerra híbrida, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de conceptos, o sea, que no llega la sangre al río, independientemente de que sean absolutamente importantes para garantizar la seguridad de un país, y de que si no se tienen las prevenciones necesarias pues pueden ser absolutamente demoledores los efectos que se pueden provocar. He visto muchas de las frases que usted ha ido diciendo en conferencias y en distintos ámbitos, porque lo he investigado y me parece que es un apóstol de toda esta causa muy, muy necesario. Y yo le voy a preguntar básicamente 2 o 3 cuestiones, ¿no? En primer lugar, ustedes surgen en el año 2013 con este nuevo cometido. Pues le quisiera preguntar si sobre lo que se diseñó en ese momento como estrategia nacional a donde estamos hoy, pues por una parte ver si se han cumplido los objetivos que pudieron tener en ese instante inicial de 2013, sabiendo que era algo que iba a tener una constante evolución y por tanto también las respuestas se iban a tener que adaptar y los medios se iban a tener que incrementar. Por tanto, ver si usted considera que se han cumplido los objetivos que inicialmente se plantearon y estos se han ido plasmando después en el tiempo, ¿vale? Por otra parte, también, ¿qué entiende usted que es todavía mejorable? O sea, porque independientemente de la voluntad, como he dicho, están los presupuestos, está el señor Montoro, está la capacidad para después llevar a la práctica pues esa capacidad para defendernos, que usted ha definido muy bien como bastante más cara que la capacidad en este sentido de atacar. Preguntarle también que si considera que en este momento en España nuestra capacidad de respuesta es óptima y por tanto entonces pues podemos estar, no digo tranquilos, pero bueno, pero medianamente satisfechos de que todo en este sentido va en el buen camino. Y luego después ha puesto bastante importancia, aunque bueno, no se ha extendido en ello, tampoco hacía falta, en la importancia de la coordinación, ¿no?, entre los distintos actores que también actúan en este sentido, la ciberdefensa o la ciberseguridad. Yo aquí pondría Ejército, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el INCIBE, más el resto de administraciones, empresas, sociedad civil, las relaciones también con el ámbito internacional, también el poder legislativo para adaptar las normas y también el ejecutivo para tener la formación y la capacitación adecuada para en este momento también ejecutarlas. Decía con el compareciente anterior que si usted ha dicho antes el riesgo, o sea, se puede planificar durante mucho tiempo, se actúa muy rápido, después ha dicho hasta lo de la falsa bandera, o sea, quiero decir que es algo que también usted hay que llevar la dificultad que tiene el poder encontrar culpables, pero también mientras sea muy fácil atacar y el beneficio pueda ser muy grande y los riesgos sean bastante pequeños y no se vea que hay condenas y que hay personas que quien la hace la paga, pues entonces evidentemente será un acicate para dedicarse a esa profesión de ciberdelincuente, porque además pues no deja muertos físicos, no tiene violencia física, pero sí puede arruinar la vida de personas, de entidades o incluso, como hemos comentado, de países, ¿no? Pues quería preguntarle en relación a todos esos actores si usted considera que la evolución en la adaptación a las respuestas que tenemos que dar en todos ellos va acompasada, o sea, hay unos que van más evolucionados que otros y por tanto lo resumiría como si todos estos organismos y actores tenemos el reloj en hora y estamos acometiendo la amenaza desde la misma perspectiva y sincronizadamente, o cada uno está haciendo un poco la guerra por su cuenta y vamos un poco a saltos de mata, ¿no? Y por tanto, le pregunto esto y estaré atento a sus respuestas para la segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Señor Comoreira. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, general, por su comparecencia y sus explicaciones. Yo voy a entrar directamente a hacerle preguntas, porque me interesa mucho más lo que nos pueda explicar usted que lo que pueda argumentar yo en este aspecto. Me gustaría saber qué opinión le merece la reciente normativa NIS en el marco de la defensa nacional y si considera que dicha normativa impulsa la cooperación internacional
en la lucha contra el crimen y el ciberterrorismo. Por otro lado, el CNI, gracias a los expertos del Centro Criptológico Nacional, en un informe que apareció esta misma semana, nos informaban de que contabilizaron 70 ataques de hackers contra páginas de Internet de las administraciones públicas del Gobierno central en los días en torno a la aprobación del artículo 155. El Centro Criptológico Nacional informó de que en el 2017 terminará con una cifra superior a los 26.700 ciberincidentes en el sector público y empresas estratégicas españolas, es decir, un 26% más que lo ocurrido en el 2016. De ellos, alrededor de 1.200 los consideraban como muy altos, eran considerados como muy altos o críticos, lo que, haciendo los números, supone gestionar 3,7 ciberincidentes con un nivel de impacto muy alto o crítico. Me gustaría que me explicara qué papel desempeña el Mando Conjunto de Ciberdefensa en la defensa y protección ante este tipo de ciberincidentes. También me interesaría que nos diera su opinión sobre de qué manera considera que se debe abordar, desde el punto de vista de la defensa nacional, la creciente expansión de lo que se llama el Internet de las cosas. Y ello en relación a lo que comentaba usted como el que ha calificado del aislamiento, ¿no?, como mejor medida. Precisamente ayer leía un informe que destacaba que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades al cibercrimen, señalando que las infraestructuras críticas están en el punto de mira y que va a ser una prioridad en el próximo año 2018. También me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Y también me gustaría centrarme también en el tema de lo que es el presupuesto. En palabras de Enrique Cubeiro, que es jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa, recientemente dijo que se invierte más en vallas que en ciberseguridad, y preguntaba de dónde creen que vendrá el próximo ataque, de la valla o de un firewall, ¿no? Entonces me gustaría que nos diera su opinión al respecto sobre si el presupuesto que actualmente se está dedicando a la ciberdefensa nos llega o no nos llega para las dificultades que los expertos nos dicen que en el próximo año vamos a tener con ataques a infraestructuras críticas. Muchas gracias. Señor Comorera, señor Raffo. Muchas gracias, presidente. Me quería sumar al agradecimiento tanto a la señora Milosevic por su enfoque analítico, ¿no?, como profesional en el conocimiento de un aspecto relacionado con esta materia, y también, por supuesto, a la general López de Medina por su presencia. Ambos, ¿no? Creo que con esto ilustran a los que somos representantes de la ciudadanía en poder llevar a cabo el proceso de toma de decisiones, que no deja de ser esto. Tenemos que ser conscientes de que es nuestra responsabilidad individual y después colectiva en cada grupo político saber discriminar la información que podamos o no compartir o valorar según la procedencia, etcétera, etcétera, y otra es tenerla en consideración y valorarla en sus justos términos, ¿no? Bien, a mí me correspondía comentar lo relativo a la comparecencia del general López de Medina y creo que, como lo dijimos en la anterior comparecencia, es difícil abstraerse o sustraerse, depende de cómo se quiera ver, ¿no?, a los recientes acontecimientos que hemos ido sufriendo en España, igual que en otros países occidentales. Esto de los hombrecitos verdes que aparecieron en la frontera de Crimea y de Ucrania no vinieron del espacio, no tenían ni logos, ni símbolos, ni ellos, ni el armamento pesado, ni las tanquetas, ni los tanques, ni armamento blindado, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo sabía quién estaba detrás, ¿verdad? Yo creo que no hubo ninguna duda. Yo no voy a entrar en las razones que pueda tener cada Estado en defender sus intereses o, por cercanía, su propio hábitat de círculo de defensa o de seguridad o de círculo saludable para sus propios intereses, ¿no? Pero en esto es algo parecido lo que está ocurriendo. Y hay una unidad destacada en la que participa España en el Báltico, en este caso del Ejército del Aire, no sé si eran Eurofighter,
y conjuntamente con la OTAN están desarrollando una tarea que es propia, en mi opinión, no tanto de la guerra, sino como de una nueva guerra fría, fruto de una serie de acontecimientos que han pasado. Bueno, esto no es distinto a la tensión que pueda estar ocurriendo en el Cáucaso o en el Oriente Medio, porque es geopolítica y geoestrategia dentro de lo que es el enfoque de la defensa y la seguridad de un país, ¿no? Bien, nosotros consideramos por los informes, las comparecencias y las lecturas que hemos llevado a cabo que mientras que España está implicada en el equipo especializado en la estrategia de comunicación del Este, creo que España tiene una incorporación ahí. Sin embargo, en lo relativo a lo de la presencia en el Centro de Excelencia de Comunicación de la OTAN, no tiene una participación tan directa. Esto nos corrige, ¿no? Pero en este caso consideramos que sería muy importante. El ministro de Asuntos Exteriores tuvo recientemente un encuentro con sus homólogos a nivel europeo en el que planteó las circunstancias que habían ocurrido y que, lógicamente, coincidiendo con los responsables de otros países de la Unión Europea, ofreció una mayor implicación y colaboración del Estado español, ¿no? Entonces nos gustaría que nos ilustrara un poco sobre cuáles son exactamente estas circunstancias y la situación real en la que estamos, que no significa que no estemos conectados con la OTAN en las medidas y las acciones que toman, sino más implicación por un motivo fundamental. Porque este centro de la OTAN, que también se dedica a comunicación estratégica y también a asuntos relacionados con la información que circula a través de ese espacio y sobre las redes, tenemos un idioma con el que tenemos un poca capacidad de penetración, sin embargo, que entienden millones la segunda lengua a nivel mundial, y no tenemos ningún medio de comunicación potente, digamos, de los clásicos y los eventuales, los habituales, canal de televisión internacional con gran capacidad de penetración, pero tampoco tenemos influencia a través de las redes, como está ocurriendo, por ejemplo, con RT, las redes sociales y la organización que hay y la planificación en este asunto de la desinformación, ¿no? En Latinoamérica nuestra presencia en este sentido es muy importante. RT se ve allí muchísimo, en una gran capacidad de penetración ahí. Y las redes sociales conectadas a través de Facebook y Twitter también. Y, por supuesto, no hace falta que digamos incluso también en España. Creo que hay poca gente que ve RT. Yo, por suerte o por desgracia, la sigo desde hace ya algunos años e identifico una estrategia clara de comunicación como legítimamente pueden tener otros países. Bien, en este sentido, pues, la propuesta iría encaminada a que nos ilustrara sobre la necesidad de reforzar ese papel de lo que son los intereses del Estado español, instrumentalizando también nuestra propia lengua para informar con criterios de veracidad aquella información que circula, que es falsa o es una realidad que después se manipula. Y finalmente hacer una pregunta quizás más relacionada con la intervención que estamos haciendo las Fuerzas Armadas en el Mar Báltico, ¿no? Si ha habido eventos o acontecimientos de contramedidas en temas de telecomunicaciones, lo denominado guerra electrónica, o intentos de sabotaje o de incorporarse a los sistemas de información del aparato de las unidades que trabajan precisamente en el Mar Báltico por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Muchas gracias, señor Raffo. Termina el turno de intervención del señor Cosidó. Muchas gracias, presidente, y quiero darle la bienvenida al general López Medina, no como una fórmula de cortesía parlamentaria. Hasta hace poco tiempo los únicos uniformados que veíamos en el Congreso de los Diputados eran los jefes de Estado Mayor cuando venían a explicarnos el presupuesto. Y como es algo relativamente excepcional que tengamos uniformados, no en esta comisión, pero en el conjunto del Congreso, quiero expresarle el enorme orgullo que sentimos como españoles y como representantes de los ciudadanos por nuestras Fuerzas Armadas, que con intervenciones como las suyas acreditan una vez más su profesionalidad, su competencia y la seguridad y la tranquilidad que nos transmiten. Quiero además que transmita nuestra felicitación, la felicitación de mi grupo en este caso, porque ustedes nacen el 19 de febrero del 2013 y han trabajado mucho y bien. Creo que España, usted me desmentirá si no es verdad, pero es un país que en el marco de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica,
están sus Fuerzas Armadas en un nivel de ciberdefensa, pues no vamos a ponernos más medallas de las necesarias, pero en el pelotón de cabeza. Y eso creo que en buena parte con unos recursos en los que no vamos a entrar, porque somos el grupo que apoya al Gobierno, muy limitados, me parece que eso tiene mucho mérito para usted como mando y también para todo el equipo que usted dirige, y quisiera que le hiciera llegar nuestra felicitación. Yo creo que usted debería tener 4 estrellas. No porque usted las merezca, que todo llegará, pero no se trata de una cuestión personal. Pero de los 5 componentes que tienen en estos momentos nuestra defensa, a mí me parece que probablemente el más prioritario en este momento debería ser la ciberdefensa. Y las 2 estrellas que usted luce como general de división ponen de manifiesto, de alguna manera vienen a simbolizar que todavía, creo, no hemos desarrollado una capacidad de ciberdefensa que esté a la altura de la que tenemos en el ámbito del aire, de la Armada, del Ejército de Tierra, o quizás fuera más equiparable a la que desarrollamos en el ámbito del espacio, en el caso de España. Pero quiero decirle que para nosotros esta, sin duda, es una prioridad para el Ministerio de Defensa y el Grupo Parlamentario lo apoyará al 100%. Y estoy seguro que, sin adelantar nada, las conclusiones de esta comisión irán un poco a remarcar la importancia y la prioridad que debe tener este componente de nuestra política de defensa. Como esta sesión es pública y además se publica, yo entiendo que a lo mejor le hago alguna pregunta que usted no puede contestar. Soy plenamente consciente y, por tanto, ni lo tomo como que usted no sepa, ni como menos aún que sea una descortesía. Pero usted conteste lo que le parezca y lo que no le parezca o no le parezca que es inoportuno contestar, pues no lo contesta. Quizás en el caso del mando de ciberdefensa sí me atrevo a sugerir a la presidencia, previa felicitación por lo que he dicho de haber traído a este compareciente, que a lo mejor este sería uno de los centros que por su especial naturaleza fuera oportuno complementar la comparecencia con alguna visita, si es posible, en algún momento posterior. A mí me gustaría, general, si pudiera ser un poco más explícito en la definición de las amenazas. A mero título de ejemplo, y todas las comparaciones son odiosas, pero yo tengo aquí el Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Son muy claros. Las amenazas en materia de ciberamenazas, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y algún otro país. Yo creo que es bueno que sepamos a qué nos enfrentamos y que definamos con claridad cuáles son nuestras amenazas. Probablemente no le corresponde a usted hacer un assessment de estas características, pero sí creo que podría ser útil que tuviéramos una definición de las amenazas que vaya más allá de decir, pues hay actores nacionales, hay grupos de crimen organizado, hay grupos terroristas. Bueno, exactamente usted nos puede relatar qué nivel de amenaza tenemos, es decir, qué casos concretos de ataques se están produciendo a nuestros sistemas de información, de comunicaciones, de las Fuerzas Armadas y como usted dice, esto no se puede probar, pero ¿de dónde creemos, en base a nuestras propias fuentes, que esos ataques pueden venir? La segunda cuestión es, todos hemos coincidido en que hay un déficit de regulación y de regulación internacional en ámbito Unión Europea y ámbito global. Yo creo que este déficit es especialmente dramático o crítico en lo que se refiere a la ciberguerra. La ciberguerra, esto paradójicamente es como si hubiéramos vuelto a la Edad Media. No hay norma alguna, no hay regla alguna sobre cómo hacer la ciberguerra. No sé si usted nos puede dar alguna indicación sobre al menos nuestras reglas de enfrentamiento, es decir, cuáles son las reglas, es decir, qué puede hacer y qué no puede hacer en base a las reglas de enfrentamiento que manejamos en el ámbito de la ciberguerra. Me gustaría preguntarle también si tenemos una excelente estrategia de ciberseguridad, pero esto es una percepción que usted a lo mejor me desmiente radicalmente, pero usted lo dice muy bien. No hay ningún sistema que sea invulnerable.
Yo le digo más. Se están poniendo en evidencia que somos muy vulnerables. Y me da la impresión de que una buena parte del esfuerzo que realizamos, también en el ámbito de la defensa, es una defensa muy pasiva. Es un intento de blindar nuestros sistemas. Y yo planteo si no sería necesario revisar. Claro, uno es por deformación de anteriores responsabilidades en la lucha contra el terrorismo. Es decir, poner volardos es muy importante, pero es más importante aún ser capaz de anticiparse a las acciones terroristas y desmantelar las células que están operando. Y me parece que el futuro debería ir por allí sin que, insisto, tengamos que tomar todas las medidas necesarias para garantizar también dispositivos que sean realmente seguros, ¿no? Un tema sobre estructura. Yo creo que la estrategia de ciberseguridad es muy importante porque aquí estamos en una multiplicidad de actores, pero que es necesario coordinar, y usted ha insistido mucho en su exposición sobre la necesidad de coordinar. Mire, con todo respeto, pero a veces esto de la ciberseguridad a mí me recuerda al fútbol alevín, que tiene sentido porque la estrategia es del 2013, es decir, es que estamos todavía con 4 años de estrategia, ¿no? Pero los que hemos tenido el privilegio de ver a nuestros hijos jugar al fútbol con 6, con 7 años, uno se da cuenta de que allí donde está el balón está todo el equipo, independientemente de cuál sea la posición que debería ocupar en el campo. Y aquí nos pasa un poco igual, es decir, que cuando tenemos un ataque de desinformación, pues como que todos nos ponemos detrás de esa pelota, cuando en realidad el campo tendría que estar más compartimentalizado. Yo creo que usted es afortunado porque es de los que más clara tiene su misión y más delimitada tiene su misión. Pero aún así, usted tiene también dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, un centro de telecomunicación e información. Usted ha mencionado los cuarteles generales. No le pido que se moje porque es un debate siempre complicado, esto de los organigramas, pero lo que sí le digo es, tenemos demasiados actores en el campo de la ciberseguridad. ¿Sería bueno ir a una convergencia de actores? Y no solamente en el ámbito de una gran agencia de ciberseguridad, sino en el ámbito del Ministerio de Defensa, centralizando más la misión. ¿O es mejor optar por un modelo, como usted ha defendido, he intuido que ha defendido, de centralidad en la dirección, pero descentralidad en las operaciones y en los ejecutores de esas directrices? Bueno, si nos dice algo, no lo ha mencionado usted, pero da la impresión de que el elemento central de nuestra estrategia de seguridad nacional, que es la disuasión, en este ámbito no funciona mucho. Yo creo que es un ámbito en el que es especialmente complicado hacer ciberdisuasión, pero no sé si usted tiene alguna idea de cómo podemos ciberdisuadir a quienes nos atacan. Y termino ya, presidente, que me he extendido, me temo, más de los 5 minutos, pero rapidísimamente, usted ha hablado de que el factor humano es el fundamental y no puede haber más coincidencia. Me gustaría saber cómo seleccionan, cómo retienen, porque, como bien decía la anterior compareciente, ella recomienda a su hijo que estudie ciberseguridad, porque esto tiene mucho futuro, y me temo que la demanda va a ser tremenda y que las personas más capacitadas del sector público van a tener que resistir tentaciones muy importantes de ofertas del sector privado. ¿Y cómo garantizamos esa seguridad del factor humano, que yo coincido 100%, que es lo crítico? Yo creo que ustedes tienen militares, probablemente el ser militar es un plus de confianza, pero tienen también civiles. Y no sé si su idea es ir a civilizar más el mando, en el sentido de incorporar más civiles, que civilizado está, o mantener más el cuerpo uniformado como precisamente un plus, no infalible en ningún caso, pero un plus de garantía frente a posibles vulnerabilidades, ¿no? Yo soy muy entusiasta de la reserva y está la idea de los ciberreservistas. Yo le adelanto, a mí me gusta la idea, pero no sé si desde el punto de vista operativo realmente cree que pueda tener utilidad y operatividad. Y ya
termino hablando de capacidades tecnológicas. Tenemos cierta autonomía en el ámbito de nuestro sector industrial de ciberseguridad o somos muy dependientes del exterior. ¿Qué hacen ustedes en I+D+I como mandos? O si esto lo hace la Secretaría de Estado, o cómo. Pero estamos realmente. ¿Nos puede poner algún ejemplo de proyectos que en estos momentos estén creando una red, una potente industria de ciberseguridad, que además sería un valor muy competitivo para nuestro país? Y ya si. Bueno, es que estamos a las 2:30, pero si nos habla un poquito del futuro, es decir, vamos a un mundo de inteligencia artificial, Internet de las cosas, nueva generación de semiconductores y, en general, con el gap que hasta ahora Occidente había mantenido en términos tecnológicos, de manera muy particular Estados Unidos, parece que se cierra. Es decir, parece que tenemos potencias con menos recursos, aparentemente, con menos tecnologías, pero que son enormemente competitivas en términos de poder desarrollar ciberguerra o ciberataques. ¿Cómo vamos a ser capaces de gestionar este nuevo mundo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Yo voy a pedirle al general que haga uso del laconismo militar que le es propio, porque, como usted ha recordado, son las 2:30 y corremos el riesgo de que pase a que lo de en aquella conferencia, que el conferenciante dijo: los que vayan a abandonar la sala, que lo hagan en silencio para no despertar a los que se han quedado. Comenzamos por aquí. La mención de un país está en guerra. La situación de guerra, como creo que sus señorías conocen, requiere una declaración formal. O sea, es un Estado desde el punto de vista del derecho internacional. O sea, es difícil llegar al estado de guerra. Puede haber mucha actividad, estar en una situación de conflicto, de crisis, todo eso es gris, ¿no? Y entre la paz y la guerra hay muchos valores intermedios, ¿no? Entonces, bueno, hablar de guerra en los términos que hemos hablado aquí, bueno, pues yo creo que es por ser un poco más expresivos, pero en ningún caso hay que dramatizarlo. Yo creo que deberíamos de poder hablar con total libertad y con total naturalidad, utilizando ese término como cualquier otro, ¿no? Se han cumplido las previsiones que tuvimos al principio. Sí, la verdad es que sí. Sí en cuanto a posibilidad de crecimiento, pero sí nos ha sorprendido la velocidad que ha adquirido esto. O sea, la dirección que ha seguido no, pero la velocidad sí que nos ha sorprendido. Presupuestos. Hasta ahora me han dado los fondos que he pedido. No puedo ser más lacónico, pero lo que viene a continuación, por ese motivo que he dicho antes, va teniendo otra dimensión. O sea, esto es un movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad va aumentando y, por lo tanto, hacen falta más recursos también, con ese factor de aceleración. La coordinación va bien. La coordinación va bien, pero es un término que obviamente siempre se puede mejorar. Y de hecho hay mucho esfuerzo en ese sentido. Nos vemos con mucha frecuencia. Todos esos 5 actores que he comentado antes nos conocemos por nuestros nombres y nos relacionamos habitualmente. Coincidimos en muchos eventos, como así ha sido, y eso facilita obviamente mucho las cosas, porque el factor humano pues cuenta mucho, y que tengas una conexión, una empatía fácil con el resto de actores, pues facilita mucho las labores, y es así realmente, ¿no? Pero hay que hacer más, hay que automatizarlo más, para que esa velocidad de coordinación real pues aumente, pero en ello estamos. Al señor Comarera, perdóneme. Sí, la directiva NIS, voy a tratar de ser muy breve, aporta algo que era muy necesario. Cuando nos referimos a proveedores
a operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales, que son los dos mundos, la verdad es que en la Unión Europea había una discontinuidad muy grande. Cada Estado se comportaba de una manera determinada. Creo que en España teníamos y tenemos una buena infraestructura en ese sentido, con una ley de infraestructuras críticas, concretamente la 8/2011, pero no en todos los Estados era igual. Entonces, la Unión Europea fue consciente de eso, porque esa discontinuidad pues, era un problema a la hora de lo que pretende la Unión Europea, que sea lo mismo vivir en Holanda que vivir en Italia, a todos los efectos, para los ciudadanos, para las empresas, para el capital, para todo. Entonces, esas discontinuidades eran muy problemáticas, pues la normativa era diferente. Y si estamos hablando de empresas que son multinacionales, entre comillas, dentro de la Unión Europea, tenían instalaciones en España y también en otra nación donde la normativa no era igual, pues los problemas eran evidentes, independientemente de que lo que pretende es establecer unos mínimos en cuanto a la protección de esos servicios. ¿Para qué? Pues obviamente para proteger, en primer lugar, a los ciudadanos. Esa es la idea de la directiva NIS. ¿Qué papel tenemos en la defensa de los ciberincidentes? Bueno, esa es nuestra primera misión, defendernos de esos ataques. Pero, claro, no podemos olvidar en ningún momento cuál es el ámbito de actuación, que es el que decía antes. Nosotros no defendemos España, contribuimos a... pero nuestra primera misión es defender nuestros propios recursos y ese es el planteamiento. Internet de las cosas, pues el impacto es grande porque aumenta el número de usuarios de Internet, por decirlo así, aunque sea una cosa realmente, pero el número es enorme. Y al ser enorme, si no se tienen en cuenta criterios de ciberseguridad en esas cosas, comienzan los problemas. Comienzan los problemas porque se puede hackear de forma masiva, porque es fácil hacerlo, incluso convertirlos a esos elementos, convertirlos a su vez en robot para que hagan algo, no tiene que ser muy complicado, pero como son millones de acciones simultáneamente, pues el efecto sobre el sistema víctima es de una denegación de servicio normalmente. Infraestructuras críticas. Muchas gracias por esta pregunta. Hasta hace nada decíamos, ¿quién está interesado en atacar una infraestructura crítica? ¿Quién está interesado en dejarnos sin energía eléctrica? ¿Quién? ¿Quién está interesado en eso? Bueno, pues, no sé, un grupo terrorista, vamos a suponer, porque indudablemente le iba a dar notoriedad, que es lo que se pretende, un Estado para hacernos daño desde un punto de vista estratégico, y casi te quedabas ahí, ¿no? Pero desde hace un tiempo hemos visto que hay un tercer actor, es simplemente un delincuente organizado, que mediante una acción de ransomware te puede bloquear una infraestructura crítica y a continuación pedirte un rescate por ello. Recuerdo, si no recuerdo mal, por lo menos que yo conozca, la primera infraestructura que sufrió ese efecto fue el metro de San Francisco. Puedo estar equivocado, pero que me llamó mucho la atención, porque llegué a esa conclusión. Digo, caramba, ya hay más gente interesada en actuar sobre una infraestructura crítica para pedir dinero a cambio. O sea que eso es una novedad que hace que esta actividad y la vulnerabilidad o el interés de actores para actuar sobre infraestructuras críticas aumente de manera muy importante. Quique Cubeiro es mi jefe de operaciones. Hay que gastar más dinero en ciberseguridad, es cierto. Quique es un magnífico conferenciante, además un señor muy gracioso y muy agudo, ¿no? Y me lo imagino poniendo ese ejemplo, pero es que hay que gastar más dinero en ciberseguridad y sobre todo el sector privado. Sí que es cierto que las medianas y pequeñas empresas pues tienen pocos recursos para dedicarlos a la ciberseguridad, es cierto, pero es que son víctimas muy fáciles de ese tipo de acciones, ¿no? Perdóneme, no me acuerdo de su nombre. Rafa. Discúlpeme. Participamos en el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de Estonia. No sé si se refería a él. Sí, es de la OTAN, Vamos, es de la OTAN, perdón. Es de una serie de naciones, como todos los centros de excelencia. Los centros de excelencia realmente... Me refería al
De Riga. Sí, sí. Hay dos. Sí. Uno estamos implicados directamente. Sí. Hay una relación de países. Sí. Y hay otro que yo creía que era este. Sí. Que está en Riga. Sí. Creo que es el que está en Riga. Ahí en ese estamos. Ya. ¿En ese estamos? En el Pues entonces que- me refiero al del EA Straight con Task Force. Eso es Unión Europea. Sí. Claro, pero ese es una unidad que diseña estrategias de comunicación Sí. desde la Unión Europea para promover la defensa de los valores, Sí. la imagen y la defensa de los valores de la Unión Europea. Entonces parece lógico que estuviésemos ahí, porque se conecta por arriba con lo otro. Ya. Sí. Sobre ese centro no le puedo decir nada, honradamente. Sí, sobre el de ciberdefensa en Tallinn, en Estonia, donde sí que estamos. De hecho, las dos personas que hay dependen de mí, literalmente, y además España es nación fundadora del centro en el 2008, ¿no? La fundamos 7 naciones, ya creo que van por 21. Es un centro que está teniendo un éxito tremendo y hemos estado desde siempre. Y de hecho, desde mi unidad estamos muy vinculados con ellos en muchos sentidos, ¿no? Sobre la observación de Russia Today, no sé si he entendido la idea, pero tenemos 2 televisiones internacionales. Tenemos un canal internacional y un canal 24 horas. Lo que a nivel de televisión, yo creo que tiene cobertura mundial. Yo las he visto en América, eso desde luego, y por supuesto en Europa, claro. Ese podría ser vehículo para lo que estamos diciendo, pues apuntando a los activos de veracidad, etcétera, 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 ¿no? Pero esas dos de entrada. Y sobre los intentos de los rusos en las campañas del Báltico, bueno, comentarles para su tranquilidad. Nuestra misión es proteger el ciberespacio de responsabilidad del Ministerio, pero con un énfasis especial para los destacamentos que tenemos en el exterior. Y especialmente un destacamento que esté en ese lugar, precisamente. Obviamente las amenazas no son las mismas y aunque no hay distancia en el ciberespacio ni fronteras, pero obviamente sí las acciones en el ciberespacio son consecuencia de otros hechos, y estar desplegado al lado de Rusia no es lo mismo que estar en Mali, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando uno de nuestros destacamentos va a ocupar o va a realizar una de estas misiones, hay un proceso previo muy detenido, muy riguroso, para confirmar y asegurarnos de que el sistema que se despliega allí está suficientemente protegido. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico también. Se hace una auditoría en el lugar una vez que se han desplegado, aparte de extendernos ampliamente en la concienciación del personal que va allí. En todos los aspectos. En todos los aspectos. En todos. Ha habido acciones. Hay actividad permanente y además en esas zonas es conocido que hay muchas falsas noticias en relación a todo esto, pero no hemos recibido, no hemos sido víctima, o si lo hemos sido no han tenido efecto ningún tipo de ataque sobre nuestro personal allí. Para el señor Cosidó, muchas gracias por su bienvenida. Para mí también es un tremendo placer estar aquí compareciendo ante ustedes. Nunca había venido con este rol al Congreso de los Diputados. Había tenido suerte de venir de visita. En la época que fui ayudante de Su Majestad el Rey tuve varias oportunidades de pasar por el Congreso, pero obviamente no en esta situación. O sea que muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, salto lo de las 4 estrellas, que creo que hay cosas como a lo mejor le van a interesar más. La visita al mando, señor presidente, ni qué decir tiene. Definición de las amenazas, ¿no? Por entrar ahí. El problema es que no se puede demostrar.
Y como no se puede demostrar, pues claro, nadie quiere ponerlo en esos términos, ni más ni menos. Si se pudiese demostrar, como otras acciones en otras muchas facetas o en otros muchos campos, no habría tanto problema, porque se puede demostrar. No, es que es así y además lo demostramos. Pero ese lo demostramos o no existe o está tan cojo que no soporta el hecho de que puedas definirlo, ¿no? Ese es fundamentalmente el motivo. ¿Qué casos de ataques se están produciendo? Decía a continuación. Bueno, nosotros tenemos, también para su tranquilidad, todo lo importante está aislado. Y lo que no está aislado no es que no sea importante, es que no es importante operativamente. Pero obviamente, para relacionarnos con los ciudadanos, pues tenemos que tener una parte de nuestra infraestructura que es visible, es donde está nuestra página web, no solamente la del Ministerio, la de los ejércitos, la de las unidades, donde puedes entrar, donde puedes hacer gestiones. Bueno, esa es la parte visible. Luego, además, tenemos una red corporativa enorme, muy grande, donde los usuarios tienen capacidad de correo, donde se puede navegar por Internet. Bueno, pues esa es la parte obviamente más vulnerable. Como es más vulnerable, lo que hacemos es no tener dentro información que sea importante. Entonces, esa gran red sí que recibe multitud de incidentes. Vamos a decir incidentes, porque decir ataque deliberado es demasiado decir, ¿no? Entonces, tenemos un poco lo que se reparte por todos sitios. O sea, tenemos spam todo el que quiera, tenemos phishing todo el que quiera, todas esas campañas de Hacienda, de los bancos, todo eso nos llega también, ¿no? Y tenemos cosas pues más selectivas, ¿no? Con ese mismo tipo de vector de ataque, a lo mejor más depurado. Entonces, lo que sí que quiero darles es el mensaje positivo de que en los 3 años de eficacia real que tenemos en este asunto, lo que hemos visto, y por eso les animo siempre que puedo a todos los organismos, es una mejora debido a la concienciación. Hace 3 años, el número de archivos adjuntos en una campaña de phishing que se clicaban era enorme. Y ahora no lo es. Porque la gente ya empieza, si me permiten la expresión, a escamarse, ¿no? Dice, esto no me suena a nada. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y luego también es importante, lo utilizan en su vida privada, que también está bien, ¿no? Por lo tanto, insisto, la concienciación es fundamental. ¿Qué podemos hacer con las ROEs? Defendernos, ¿no? Es la ROE de siempre. Te disparan, contestas. Entonces, si alguien entra en mi infraestructura, está en mi casa. Esa es una ROE como inmediata, ¿no? Para hacer otras cosas hace falta activar otras ROEs, pero sí que quiero darles el mensaje que en este dominio o en este ámbito nos movemos o tratamos de movernos igual que los otros. También hacen falta ROEs. Y obviamente lo inmediato es hacer una traslación de los entornos convencionales, pero en muchos casos se requieren adaptaciones. Pero la mecánica es muy similar. Vamos a ver. Aquí. Sí. No solamente protegemos, se hacen más cosas. Lo de proteger tiene una sensación muy estática, efectivamente, pero la defensa que se hace es muy dinámica. Todos los días se cargan los sistemas de defensa con alertas nuevas. Algo muy parecido a lo que hacen en el ordenador de casa cuando actualizan el antivirus, cargan una serie de archivos de referencia, que es lo que hace el antivirus, comparar con lo que entra, decir esto es malo, esto es bueno, ¿no? Aprovecho para decirles que el antivirus, el mejor, protege poco. No crean que el antivirus es la panacea, porque no, es algo necesario, pero no suficiente. Entonces, se hacen muchas cosas de ese estilo y el sistema de defensa perimetral está permanentemente alertado, ¿no? Todos detrás de la pelota. Sí. Esto de distribuir la ejecución es algo que al principio, pues sinceramente no teníamos claro. Parecía mejor, había posturas de centralizarlo todo desde el mando, pero yo fui abanderado de descentralizar. Verán por qué. Porque este es un tema totalmente transversal que afecta a todo el mundo.
Entonces, lo que no podemos pensar es que lo que le sucede al Ejército de Tierra, con todos sus recursos, toda su extensión, lo vamos a defender desde el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que por muchos que seamos, no tiene sentido. Y además tampoco podemos dejar a los ejércitos ignorantes de este asunto. De hecho, el segundo objetivo global que tenemos en el mando es llevar la ciberdefensa a todos los rincones del Ministerio de Defensa. Y para hacerlo, consideramos que lo mejor es que ellos sean protagonistas de eso también. Entonces, ¿quién mejor que la Armada para ciberdefender una fragata F-100? ¿Lo vamos a hacer nosotros? No, lo que hacemos o pretendemos hacer es dar directrices, sí normalizar, sí dirigir la orquesta, para que todos, en vez de ir detrás de la pelota, pues guardemos nuestros puestos correctos en el campo de juego, ¿no? Eso sí. Disuasión. Para ejercer la disuasión hay que tener recursos y, sobre todo, hay que tener la firme voluntad de emplearlos y que el adversario lo sepa. Esos son los componentes de la disuasión. ¿En el ciberespacio puede haber disuasión? Yo creo que sí. Igual no tiene el mismo efecto, pero si saben que eres bueno y que tienes la firme intención de utilizar tus capacidades, se puede ciberdisuadir. ¿Cómo se retiene el personal? ¿No? Bueno, en cuanto a la selección, es el perfil técnico, o antes incluso, el otro comentario que probablemente era de más calado. Somos un mando militar, por lo tanto, la gran mayoría debe ser de uniforme, porque estamos implicados en operaciones militares. Eso cuesta darse cuenta, pero hacemos operaciones militares en el ciberespacio, pero hacemos operaciones militares. Entonces, obviamente la gran mayoría de la unidad debe de ser militar, pero por supuesto también tenemos civiles, claro que sí, porque proporcionan una capacidad técnica importante y también en los tiempos que corren una continuidad en el lugar, y eso también es muy valioso, ¿no? Pero yendo a cómo los retenemos, pues la persona buena en ciberseguridad, les puedo asegurar por mi experiencia que el dinero no es su primera motivación. Hay que cubrir unos mínimos, ¿no? O sea, no podemos malpagar a la gente, pero si se cubren unos mínimos y tiene un trabajo interesante, tiene un buen ambiente de trabajo y tiene unas capacidades de formación que de otra manera no podría lograr, retenemos al personal. Bien. La lealtad del personal, ¿no? Si ven nuestro emblema, el primer término que hay en el emblema es lealtad. En muchas ocasiones me han dicho, caramba, pues para obtener recursos de personal, ¿por qué no hacéis contratos de 2 años, de 3 años o de 6 meses? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos confiar, permítame la expresión, en cualquiera, sin que el término cualquiera sea peyorativo en este caso, ¿no? Tenemos que garantizar la lealtad del personal que trabaja con nosotros y les diría más, e incluso no fiarnos de ellos, sería absurdo, pero establecer estructuras que impida que una única persona conozca todo. Es de sentido común. El caso Snowden fue un ejemplo de ese estilo. Una persona que no era un gran senior de la organización y que por errores tenía un gran conocimiento del sistema, ¿no? Pues eso hay que romperlo. Por supuesto, toda la gente que trabaja con nosotros tiene una habilitación personal de seguridad en el grado de reservado. Bueno, son elementos que vas poniendo, ¿no? ¿Tenemos capacidad nacional de ciberseguridad? Sí que hay bastantes empresas españolas que son buenas y son punteras. Les voy a dar mi opinión, que puede estar equivocada, pero es la mía y se la doy con toda sinceridad. Creo que el gran motor de esa ventaja ha sido la banca. La banca española es potente. Y la banca española y toda la banca hoy en día está en primera línea de fuego. Combate en la trinchera del ciberespacio.
y si se equivoca pierde el dinero. Por lo tanto, no puede equivocarse. Por lo tanto, invierte. Y al invertir hace que ese mercado se desarrolle. Entonces, ha sido la locomotora desde hace unos años, por supuesto lo sigue siendo, y sí, hay buena industria. El español es una persona imaginativa, que sale muy bien de los apuros y que trabaja bien bajo presión normalmente. Entonces, tiene un perfil bueno para esta actividad, en términos generales, ¿no? O sea, que sí, lo que hay que hacer es, pues lo que ha hecho la banca, ¿no? ¿Qué hacemos en I+D? Pues en I+D hacemos, dentro de las posibilidades, por supuesto el órgano de I+D es la Dirección General de Armamento y Material dentro del Ministerio de Defensa, pero para este tipo de actividades ellos se apoyan en nosotros y nosotros le ayudamos todo lo que podemos, cómo no, ¿no? Entonces, lo que se procura es desarrollar productos, herramientas que obviamente no están en el mercado, porque si vale la pena es mejor comprarlo, no merece la pena en ningún caso reinventar la rueda, pero sí que hay mucho por hacer. Y entonces, pues se valora el esfuerzo, el coste, el tiempo, porque si se va a tardar en obtener 3 años en este tipo de actividad, no te vale para nada. Cuando lo has obtenido, ya no sirve. Ya no sirve, está superado, ¿no? Entonces, hay que evaluar todos esos aspectos. El gap tecnológico es así. Y sobre todo el gap tecnológico yo creo que se plantea entre Europa y los demás. O sea, tenemos Corea del Sur, que fabrica microchips, o China, o Estados Unidos, pero Europa no, se ha fraccionado el mercado, ¿no? Entonces, hay que acudir fuera. Eso es un tema tecnológicamente estratégico que habría que ponerle solución, ¿no? Señor presidente. Muchas gracias, general. Hay un segundo turno. Antes de eso quiero, porque ha habido una cierta confusión en la información. El día 14, señor Raffo, estará aquí el señor Yanis Sarts, que es el director del Centro de Excelencia de la OTAN sobre Comunicación Estratégica, que está en Riga y en la que efectivamente no está España. Yo entiendo que esa visita probablemente sea una invitación a que subsanemos esa deficiencia. Segundo turno, señor Salvador. Muy rápidamente, y no por comer, porque estamos acostumbrados, lo digo por no dar una mala imagen al compareciente, que estamos acostumbrados o a comer poco o a comer en la cafetería ya casi con el pleno empezado, ¿no? Simplemente es que sobre la pregunta que le había hecho en relación a, no era tanto sobre el tema de la coordinación, si están bien coordinados, que presupongo que sí, y usted mismo lo ha dicho, coinciden y comparten actividad, sí, y me refiero más a si el reloj está en hora en todos, o sea, si todos están evolucionando a la par. Si no llevamos el sector de las empresas más retrasado que el sector de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ustedes están más avanzados y al final el ciudadano de a pie pues está totalmente descolgado. Lo que quiero decir es si dentro de esta estrategia nacional todos estamos trabajando acompasadamente para que la evolución sea conjunta, nada más. Muchas gracias por la comparación. Señor Comorera. Sí, muchas gracias, presidente. Únicamente para agradecer las respuestas concisas que ha tenido a las anteriores preguntas y únicamente añadiré una pregunta, o más que nada para saber su valoración al respecto, y es en relación a la diferenciación entre hacker y cracker. En la diapositiva que nos ha puesto antes se distinguía entre acceder y agredir, ¿no? Y lo pondría un poco en consonancia con las dos palabras, es decir, ¿cuál es su valoración sobre, a la hora de reclutar a personas que consigan acceder y denuncien, digamos, fallos de seguridad, simplemente accediendo, sin agredir, y a reclutar a esos perfiles, o que pueda ser interesante reclutar a esos perfiles de expertos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto para la ciberseguridad española en este caso? Muchas gracias. Gracias, Comorera. Señor Raffo. Simplemente una reflexión redundando en un aspecto que creo que es muy importante. General López de Medina nos ha ilustrado muy bien con un collage de las distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, en concreto universidad, sector empresas,
independientemente del tamaño, y los distintos actores y agentes que pueden participar para enfrentar, en un contexto muy complejo y que en vez de dejarse complejo va a seguir siendo cada vez más complejo, en un problema complejo que también va a seguir siendo cada vez más complejo. Y sigo considerando que es necesario, y esto es interesante porque creo que ahí es donde va a estar realmente el quid de la cuestión, en la incorporación de lo que es la visión del ciudadano, a hablar de incorporarlo en el proceso de toma de decisiones. Con esto no quiero decir que hagamos asambleas, es que hay fórmulas en las que a ciudadanos de distintos ámbitos, más allá de la universidad y la propia empresa, que forman parte de, bien individualmente, bien a través de asociaciones, entidades, organizaciones, a través de determinadas técnicas se pueden incorporar a la hora de abrir el campo de lo que es la campaña de concienciación que va dirigida a través de los medios, ¿no? Y yo creo que esto sería interesante planteándonos, porque la dimensión del problema es lo suficientemente amplio, profundo y complejo para que podamos, digamos, aprender que cada vez que se han dado esas situaciones, si la ciudadanía no tiene abierta una ventana para participar en el proceso de toma de decisiones, no vamos a avanzar lo suficiente y en una situación como esta lo que vamos a acabar siempre siendo derrotados. En este sentido, nada más que quería hacer esa reflexión. Bueno, muchas gracias, presidente. Únicamente agradecerle sus respuestas. Yo creo que es difícil contestar más rápido y con más precisión a tal batería de preguntas que hemos formulado los distintos grupos. Únicamente no me ha contestado un comentario sobre si comparte mi entusiasmo por los ciberreservistas o no. Y espero que, si fuera posible, pues pudiéramos en esa visita seguro que conocer otras muchas cuestiones que sin duda se han quedado en el tintero y que serían de máximo interés, y desearle lealtad, constancia, ingenio y destreza, porque nos jugamos mucho como país de su éxito. Gracias. Sí, estamos todos en hora. No estamos tarde. todos en hora. No estamos todos en hora. Micrófono. Perdón. Ahora sí. Sí. Probablemente en la Administración sí que hay un interés por estar todos en hora, por encima de cualquier otra circunstancia. Luego hay dificultades que no facilitan ese sincronismo. Pero en el mundo empresarial, que obviamente se mueve por la cuenta de beneficios, no nos engañemos, pues va a depender de lo que impacta la ciberseguridad en su cuenta de beneficios. Vuelvo al ejemplo de antes, la banca, indudable. Ahora, la empresa que se debate en esos dos estados que decía antes, ¿no? La incredulidad y la resignación, pues probablemente el reloj se le atrasa. Pero habría que ponernos a todos en hora, es absolutamente necesario y cierto, ¿no? Sobre este personal que decíamos antes para el señor Comorera. Comorera. Señor Comorera, perdona. Bueno, pues la iba a enlazar con la ciberreserva, porque he sido consciente al hacerme esa pregunta de que no había contestado ahí, ¿no? Me da cancha para la ciberreserva. La ciberreserva, en mi opinión, es una magnífica idea. Es una magnífica idea, porque reúne varias virtudes, en mi opinión. Primero, tenemos una fuerza, un aumento de fuerza de una manera muy flexible cuando sea necesario. Gente extraordinariamente cualificada, gente que aporta casi lo más valioso, que es la ilusión por esto, la motivación. Eso es muy valioso y lo va a atraer. Y además le diríamos, y no le vamos a pagar nada. El único sueldo es la satisfacción de defender a su nación, a su Estado. Esa es la única satisfacción. Lo único que le vamos a pagar son los gastos, porque no le vamos a hacer perder dinero. Pero ese sería el banderín de enganche. Ese sería. Y además tiene más virtudes, y es que pueden colaborar online. No tienen que venir. No es el ciberreservista de una unidad convencional que, además de estar presente, pues requiere incluso unas condiciones físicas. No es necesario esa condición física. Lo que necesitamos es su talento. Eso es lo que necesitamos sobre todo.
Sí que les añado un matiz, les estoy contestando a los dos, perdónenme. Les añado un matiz, y es que estamos haciendo operaciones. Y cuando tengo a alguien en operaciones, quiero que sea militar. Entonces haría 2 ciberreservas, una militar y otra civil. O sea, o 2 elementos dentro de la ciberreserva. Hay muchas tareas que no son estrictamente de operaciones, que podrían ser desempeñadas perfectamente con alguien en su condición de civil. Pero cuando pasamos a realizar operaciones de cualquier tipo, creo que lo apropiado es que las ejecuten personal con condición de militar. Pero le podríamos dar entrada a todo este personal brillante y además podríamos responder, creo que es el artículo 30 de la Constitución, que dice que los españoles tienen derecho a participar en este esfuerzo. También le daríamos salida a eso. Obviamente habría que organizarlo, no es algo trivial, habría que crecer progresivamente. Le quiero decir, ahora alguien me dice, pongo 2.000 personas, mejor no, vamos a hacerlo poco a poco, pero creciendo con un determinado ritmo sería fenomenal. Además no seríamos inventores, ya hay realidades de ese estilo en otras naciones, ¿no? Señor Rafa, vamos a ver. Sí, la incorporación del ciudadano. Muchas gracias por esa pregunta. El ciudadano tiene un valor tremendo, porque entre otras cosas es el que paga, entre otras cosas. Entonces, su decisión es capaz de cambiar el mercado. Le voy a poner un ejemplo. A principios de los 90 te comprabas un vehículo y el ABS era una opción. Y era caro aquello. Era caro el ABS. Sin embargo, era una opción que te daba seguridad para ti y para los tuyos. Empezó a popularizarse. ¿Por qué? Porque el ciudadano lo quería, y se hizo cada vez más barato. Y ahora cualquier vehículo, aunque sea lo más elemental, tiene ABS. Pues cuando el ciudadano empieza a decir quiero ciberseguridad, la Internet de las cosas tendrá ciberseguridad. Porque si no, no comprarás esa cámara, comprarás otra. ¿Qué es lo que hace falta, en mi opinión? Pues hace falta un elemento iniciador. Hay que concienciar al ciudadano, pero para eso hace falta el poder del Estado. Hay que poner en marcha esto. Hay que poner en marcha la línea de acción número 7 de la estrategia de ciberseguridad nacional. Hay que ponerla en marcha de verdad. Nosotros lo hacemos en nuestro ámbito. Nuestra población objetivo son 140.000 personas y nuestras familias. Y hacemos multitud de actividades para que la audiencia no se nos aburra cuando le digamos 10 veces que tiene que cambiar la contraseña. Porque si se aburre, hemos perdido. Tenemos que conseguir que no se aburra. Que no se aburra y que le preste atención, ¿no? Entonces, le hemos dado muchas vueltas y bueno, pues hacemos muchas acciones de concienciación. Y como les decía antes, es extraordinariamente rentable. Por 4 perras. Pero hay que mover a una cantidad de personas muy importante. Pero eso, caramba, programas de televisión que sean didácticos. La verdad es que yo creo que el caldo de cultivo está, porque cada vez la gente está más sensibilizada. Como saben, España es de las naciones que utilizan más teléfonos inteligentes, que es bueno, una capacidad importante y, por supuesto, vulnerable. Por lo tanto, tendríamos posibilidades para trasladar ese conocimiento y esa inquietud y esa concienciación al ciudadano. Y a partir de ahí, cuando tuviese esa cultura, actuaría por sí solo y tendría criterio para elegir y para valorar lo que le ofrecen y para rechazar lo que no debe de ser y lo que no cumple los criterios que ha aprendido en ese proceso de concienciación. Pues muchísimas gracias. Damos por terminada la comparecencia. Yo pido ahora a la mesa y a los portavoces que nos reunamos. Espero que podamos despachar el incidente con rapidez. Gracias. Presidente. Muchas gracias.